CPF, pero... Sí. Ah, ok. Sí, lo único es acá reorganizamos acá unos temas rápidamente, pero no creo que haya mucho complique con eso. Sí, la fecha sí Profe, porque y digamos, una pregunta. Ajá. Digamos, lo que es el proyecto, sumarse cuándo nos diría para ¿Cuándo les comenzar. diría? Tengo que decirles a mediados de febrero, más o menos. Pero que una cosa que es casi fija es que le voy a hacer, que lo vamos a hacer por pares, en grupos, al menos en grupos de 2. Esto no se trabaja solo, así que no le veo problema. ¿Ok? Y como digo yo, que es otra cosa que quiero hacer, es mostrarles cómo se hace, por ejemplo, un diseño de un eje, cómo trabajarlo, por ejemplo, con una simulación. Sin dar toda la teoría que está detrás de eso, toda la teoría numérica, sí mostrarles cuál es el principio y cómo se implementa, cómo se hace eso en un software como Solidworks, por ejemplo, si quiero hacerlo. Y eso nos tomaría por unas 2 clases. Bueno, ya cerramos acá y miramos con lo de cables. Venga, ¿sí están viendo la presentación, cierto? Listo. Sí, señor. Yo creo que nosotros vimos esto, yo estoy revisando y la verdad no me acuerdo, pues tengo una sospecha de en dónde fue que quedamos, ¿sí? Creo que nosotros quedamos hasta por acá, hasta los elementos de sujeción, si no estoy mal, ¿sí? Pero como me imagino que pues después de todo ese tiempo, las cosas se olvidan, quiero repasar acá, al menos desde esta parte acá, que es la nomenclatura, ¿de acuerdo? Entonces, venga, repasemos esto rápidamente, ¿sí? Para poder mirar métodos de cálculo y un ejemplo. Bueno, cables de acero son los que llamamos guayas. ¿Sí está viendo, cierto? ¿Sí ve la presentación? Sí, profe. Confirmar, listo. Entonces, son lo que llamamos guayas, se usan para elevación. Si usted destapan, por ejemplo, un elevador, un ascensor, eso es lo que levanta, lo que lleva la cabina. Esos elementos son los que transmiten la potencia. La resistencia se mide de acuerdo a un grado desde grado 120 hasta grado 200, con esa resistencia equivalente a ruptura que está mencionada en la parte de abajo, ¿cierto? Esos están hechos ahorita les muestro un video que tengo de esto. Volvimos a la vez pasada. Cómo se fabrican, que me parece interesante, para que entiendan. Ahí se entienden varias cosas, ¿cierto? Entonces, en esto sé que esos básicamente son alambres enrollados uno alrededor de otro, ¿sí? Esa nomenclatura la encuentran un número por otro número. Esos números que significan, el primer número significa la cantidad de hebras o de torones que tiene, que son esos elementos que están en la parte de afuera, y esos hexágonos. Y el segundo es la cantidad de alambres por hebra, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la nomenclatura que se usa. Acá están las aplicaciones de cada uno de esos cables, de acuerdo a flexibilidad, de acuerdo a resistencia, de acuerdo a desgaste. Se ha encontrado que esas son las mejores aplicaciones, ¿cierto? Acá también coloqué algún par de productores en Colombia de cables, ¿sí? Para tener referencias, ¿cierto? Referencias locales. Bueno, y entonces estamos mirando acá, miramos acá, ¿cierto? Y acá tenemos, por ejemplo, en la primera tabla tenemos de acuerdo al tipo de cable, ¿cierto? Y diámetro nominal, el peso lineal, ¿cierto? La tercera columna, la tabla de arriba, y la resistencia del cable, ¿cierto? En términos de el diámetro del cable, ¿de acuerdo? Bueno, acá en la tabla 2 está cables para la misma tabla, pero entonces cables para elevadores, para montacargas, ¿sí?
Sigue, sigue. Acá ahora hay una tabla, pero cables utilizados en la industria de petróleo para perforación, ¿cierto? Cables que se usan para uso general, como por ejemplo en grúas, ¿sí? Máquinas de excavación, bueno, máquinas de construcción. ¿Listo? Esta tabla es bastante interesante porque me da guías, me da recomendaciones para factores de seguridad en elementos, ¿sí? En diferentes elementos. Por ejemplo, cables para qué, se hablaba que eso, por ejemplo, en algunas fábricas, aunque eso ya no se usa mucho porque están, esos cables se ha cambiado por elementos autónomos, ¿sí? Yo todavía encuentro en el piso de fábrica, tengo una forma de tener, por ejemplo, métodos de transporte automáticos, son carros o volquetas pues, que van por el piso de una fábrica, que siguen un camino determinado, ¿sí? Y esos pues en la parte de abajo van guiados por cables, ¿cierto? Por cables que están en continuo movimiento, ¿sí? Por ejemplo, el famoso trole de San Francisco, ese es así, ¿no? Por la parte de abajo van cables y que van moviendo. Es un sistema bastante antiguo. ¿Listo? Entonces, con esto acá tengo guía para factores de seguridad de acuerdo a la aplicación. ¿De acuerdo? Lo que usted ve es que son factores de seguridad bastante elevados, ¿cierto? Muy elevados. ¿Listo? Bueno, ahora acá tengo el diámetro de la polea, ¿sí? De acuerdo al tipo de cable, acá la primera columna a la izquierda, el tipo a la nomenclatura, ¿cierto? 6 torones, 7 cables, 6 torones, 19 cables, ¿sí? Y sucesivamente tengo, y de acuerdo al diámetro de la polea, pero de acuerdo a eso voy a tener por lo menos el diámetro mínimo de la polea, ¿cierto? Bueno, pues este D minúscula, pues es el cable, el diámetro del cable, ¿cierto? Bueno, ¿eso por qué? Porque voy a necesitar unas tensiones de flexión máximas recomendadas por tipo de cable, ¿de acuerdo? Hablamos también de las dimensiones de las poleas, los canales. Recuerden, miren que estas poleas son diferentes. El perfil de esa polea es diferente a una polea que se usa ¿para qué? Para correas, ¿no? La vez pasada vimos que eran correas planas, eran poleas planas, aunque en realidad son ligeramente, tienen una curvatura en la parte superior, ¿no? También miramos correas correas redondas, son diferentes, poleas para correas en B, ¿cierto? Bueno, entonces esas dimensiones también están normalizadas. ¿Listo? Esta parte acá, una guía de selección, ¿sí? Para mirar de acuerdo a la aplicación que yo tenga, ¿sí? Los mecanismos de falla identificados para esto son, a la izquierda, como se ve, el desgaste, y a la derecha, la flexibilidad, ¿sí? Entonces, yo tengo acá, sí, exactamente, ¿sí? Entonces, si yo requiero, si el problema de flexibilidad, por ejemplo, tengo poleas pequeñas o tengo grandes, perdón, sí, o sea, ángulos de giro del cable bastante elevados, mi problema va a ser flexibilidad, ¿cierto? Porque a tener menores radios, o sea, ángulos de giro elevados, voy a tener mayores esfuerzos por flexión en el cable. Entonces, mi problema iba a ser flexibilidad. Entonces, para eso yo prefiero tener cables pequeños. Es preferible tener cables, por ejemplo, varios cables pequeños en vez de tener un cable grande, ¿cierto? Pues sin el problema de flexibilidad. Si el problema es desgaste, por ejemplo, que tengo contacto con otros elementos, o tengo, por ejemplo, es un ambiente hostil, como por ejemplo una mina, que puedo tener bastante alimento particulado en el aire, que en el medio ambiente, pues más abrasión, entonces ahí el problema es más recomendable utilizar cables grandes, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una guía para eso. Esta guía,
Esta gráfica me pareció mucho más descriptiva que la que tenía antes, que era una X, de un productor ecuatoriano. Bueno, me pareció bastante, mucho más descriptiva que la que tenía anteriormente. Bueno. Acá tenemos accesorios, que son elementos que se usan para hacer, para rematar, ¿cierto? Pues el cable eso es un elemento continuo. Se compra un tambor y eso vienen cable, metros y metros y metros de cable. Pues cuando tengo ya si necesito o terminarlo o unir con otro cable, con otro tambor diferente, ¿cierto? Por ejemplo, en Panachi, piensen en la cantidad de cable que se usa entre estación y estación, ¿sí? No creo que sea que eso se pueda suplir con un solo cable, ¿cierto? Entonces hay diferentes formas de unirlas. Una forma puede ser soldada, otra forma puede ser ponerlo con diferentes elementos de unión, ¿cierto? Entonces aquí están algunos elementos, elementos de unión más utilizados ¿para qué? Para juntarlos, ¿cierto? Esos elementos van a tener diferentes, se llaman eficiencias, ¿cierto? Que los vamos a incorporar más en el método de cálculo, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, esos elementos también se fabrican aquí en Colombia, ¿cierto? Acá, por ejemplo, este productor, que está basado en Bogotá, fabrica esos elementos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí creo que hemos quedado acá, ¿sí? En elementos de sujeción, elementos de unión para cables. Entonces, miremos acá ahora cómo son los métodos de cálculo para esos elementos, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Esos cables van a estar sometidos a tres tipos, bueno, en realidad son bueno, son a los siguientes tipos de esfuerzos, diferentes tipos de tensiones, ¿cierto? El primero va a ser una tensión sigma sub D, que es la tensión directa de la tensión debida a la carga transportada, W mayúscula, y al peso propio del cable, W minúscula, ¿cierto? Un cable está sometido a tensión simple, ¿cierto? Entonces yo calculo esfuerzos a tensión, ¿como qué? Como fuerza aplicada sobre área transversal, ¿cierto? Eso no tiene ningún pierde, ¿sí? Otro elemento al que se ha sometido esto es la tensión debido a la flexión cuando el cable se enrolla, ¿sí? A esa tensión le llamamos sigma B, sigma por bending, ¿sí? Y viene dado de acuerdo a qué. Venga, hagamos esta deducción rápidamente. Es una deducción bastante simple. Si no la hemos hecho, no recuerdo si ya la hicimos, pero hagámosla de nuevo. Bueno, recuerden que yo tengo para flexión, yo voy a decir que un elemento, de acuerdo a mi teoría de vigas, ¿sí? Vigas continuas, ¿sí? Digo que el radio de curvatura, 1 sobre el radio de curvatura, es igual al momento aplicado sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia, ¿de acuerdo? Eso está medido acá por ejemplo, entonces si este es mi cable, ¿sí? Y si aquí viene mi polea, ¿listo? Entonces, ese radio viene medido hasta dónde, ¿recuerdan? Ese radio va medido al plano neutro, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, y pues ya tengo acá el momento de inercia del material, el módulo y el momento de inercia, ¿cierto? Entonces, el momento de inercia respecto a ese plano neutro, ¿cierto? Y que ahora también tengo esta otra ecuación que me dice que el esfuerzo por flexión viene dado por el momento, pues en este caso tenía R minúscula, que sería el radio del cable, sobre el módulo de elasticidad, ¿cierto? Bueno, entonces miremos, yo de acá de 1, esto es 2, de 1, despejo que voy a tener que el momento va a ser igual a E por I sobre R, ¿cierto?
Y ahora entonces despejo en 2, pero reemplazo en 2. Tendría entonces que esfuerzo vale momento, pero el momento vale por I sobre R por R sobre I, ¿cierto? Y de aquí obtengo que sigma vale, acá se me va un momento de inercia, y vale por R sobre radio de curvatura, ¿cierto? Observen lo siguiente, observen que este esfuerzo de qué depende. Si yo grafico, por ejemplo, esfuerzo contra radio de la polea, ¿sí? El radio de curvatura, ¿qué voy a tener? ¿Cómo es esa relación? Inverso. Inversa, ¿cierto? Algo así, ¿no? ¿Qué significa eso? Exactamente, al contrario. Voy a ponerme al revés. Si yo tengo una... yo lo pondría más bien de esa forma. A menores radios de polea, voy a tener esfuerzos de flexión más elevados. ¿Sí? Lo pondría más bien de esa forma. Porque, pues, en realidad eso me va a depender es de esto. El radio de la polea que seleccione. ¿Cierto? Por eso, mira, en una tabla anterior les mostraba el diámetro mínimo recomendado para un tamaño de cable determinado, ¿cierto? Esto acá voy a tener acá para un E sub I, R sub I, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso, entonces, primero, ¿de dónde sale eso, cierto? Bueno. Pues acá ya está, acá está, en la segunda ecuación está ajustado a, acá lo hicimos para una viga continua, ¿sí? Y acá, pues acá está ajustado para qué? Para para un cable que está compuesto que no es una viga continua, ¿cierto? Bueno, entonces lo calculo de esta forma. Bueno, eso está colocado en términos de el ER, que es el diámetro, el radio del alambre, del cable, ¿cierto? E sub R, y ese sub R lo puedo calcular como 3/8 del módulo de elasticidad del material del alambre, del cable, perdón, ¿sí? Del cable, ¿de acuerdo? ¿Sí me hago entender? E sub R es el diámetro, es el módulo de elasticidad del cable, ¿cierto? Y E es el módulo de elasticidad del material del cable, ¿sí? Una cosa es el componente, otra cosa es el material, ¿sí? Bueno. Entonces, eso para el segundo, que son los esfuerzos por flexión, y el tercero, que son las tensiones sigma A, son las tensiones debidas al arranque y parada, ¿cierto? ¿Eso qué me dice? Pues todos sabemos, o usted ya vieron un curso de dinámica, en el que se sabe que cuando yo arranco algo, experimento una aceleración, ¿cierto? Al experimentar una aceleración, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a experimentar? Una fuerza, ¿cierto? Esa fuerza se me va a transmitir en una tensión, en un esfuerzo proporcional, ¿sí? Entonces, entonces ese esfuerzo, esas tensiones durante el arranque y la parada son proporcionales a esa aceleración, ¿sí? Acá esto debe haberlo colocado de otra forma. Bueno, debe haberlo colocado, mira, así más bien. Sigma A igual a carga transportada, peso del cable, ¿sí? A la transversal, y la relación A sobre G más bien, ¿cierto? En el que A es la aceleración, la aceleración en el momento del arranque o la parada, ¿cierto? Bueno, piensa una cosa, cuando hablamos de arranque, hablamos de
si tengo arranque, generalmente voy a tener una tensión, ¿cierto? Va a pasar 0 a algo positivo, ¿cierto? Entonces siempre voy a tener una tensión, una fuerza positiva, ¿cierto? ¿Qué sucede en parada? Esa aceleración, ¿cómo es? Cuando me estoy deteniendo, la aceleración, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿cierto? ¿Qué sucede entonces si la aceleración es negativa? Mire, pues W mayúscula, W minúscula, pues esa relación siempre va a ser positiva, ¿cierto? Gravedad también es siempre positiva. O sea que yo estaría tentado a decir que tengo esfuerzo a compresión, ¿sí? Sí, es cierto. O sea, si es negativa, ese ese esfuerzo por aceleración sería negativo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ahora, un cable puede soportar tensiones de compresión. No. No, pues Sacha. No, ¿cierto? Tensión. ¿Cierto? Por ejemplo, cojan el cable del audífono, ¿sí? E intenten comprimirlo. No se va a poder, ¿cierto? Voy a prender la cámara y miramos eso. Miren, si lo ven. Intentan comprimir y no se va de una vez, ¿no? No hay forma, ¿cierto? Entonces, esa parte se refiere a que yo puedo tener, por ejemplo, algunos tramos, ¿sí? Que por la disposición, por el arreglo de las poleas, puedo tener, cuando desacelero, puedo tener esfuerzos a tensión. ¿Por qué? Pero por la disposición de las poleas, ¿cierto? Porque tengo, por ejemplo, poleas que están por ejemplo, algo similar a lo que usé en un polipasto, por ejemplo, ¿cierto? O lo que usé en unos resortes que lo vemos después, que son resortes que al yo tirar se comprimen, ¿cierto? Al estirarlo se comprimen. Unas configuraciones particulares, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que se refieren cuando se refieren a tensiones durante arranque y parada, ¿cierto? No es para que no se confundan por cuando hablo de parada, las aceleraciones generalmente son negativas, ¿cierto? Yo tengo deceleraciones. ¿Listo? Bueno, entonces esas tensiones, pues el arranque y la parada las calculo de acuerdo a con esa relación, ¿cierto? ¿Cómo calculo esta A minúscula? ¿Cómo lo calculo? Pues siempre. ¿Cómo es aceleración? Aceleración es delta V sobre delta T, ¿cierto? Yo estimo que mi elemento arranca y que va a llegar a una velocidad determinada, 10 metros por segundo, tiene que alcanzarla en un tiempo determinado, en 10 segundos, ¿cierto? De acuerdo a la curva del motor que tengo, ¿cierto? Entonces de ahí obtengo la aceleración, ¿cierto? Así calculo esa aceleración. ¿Listo? Mi velocidad de régimen en el tiempo que se demora en alcanzarla, algo así más o menos. Carlos Felipe Castillo, sí. Le gusta esto es velocidad, ¿no? Estos ya son duchos en dinámica. Ya pueden sacar, esto es B y este es el tiempo de arranque, ¿cierto? Listo. Esta no quiero que no la confundan ahora con otra que es la tensión debido al cambio de velocidad. Son muy similares, ¿cierto? Pero debido a razones diferentes. ¿Listo? Bueno. Otro elemento que hay que tener en cuenta es el siguiente, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, un cable que tiene una holgura, un cable que está distensionado, ¿sí? Un cable que está distensionado, una holgura que se llama, la llamamos H, ¿cierto? Esa holgura, esa distensión, tiene que superarse antes de que el cable esté tensado, ¿cierto? Y comience a transmitir carga. Sí, o sea, el cable está desenrollado, pues primero tengo que enrollar esa parte para que el cable quede tensionado y ahí sí comenzaría a transmitir carga, ¿cierto? En esa parte, mientras el cable se está desenrollando,
Ahí no hay el esfuerzo generado es muy poco, porque la resistencia, la resistencia que pone el cable ahí es muy pequeña, ¿cierto? Ahí no hay problema. El problema viene cuando paso un delta de tiempo antes que el cable de extensión empiece a transmitir cable, a transmitir carga, perdón, y después de que empiece a transmitir carga. En ese momento se me presenta un pico de carga, ¿sí? O sea, esa derivada ahí de la transmisión de fuerza, algo así se me presenta, un pico, ¿sí? En esa derivada, y ahí se me va a presentar, acá, se me va a presentar entonces un esfuerzo, una carga de impacto, ¿cierto? Algo así, yo aquí vengo transmitiendo, por ejemplo, fuerza, tiempo, ¿cierto? F mejor, ¿sí? Acá una fuerza muy pequeña, ¿sí? Y cuando el cable está tensionado, ¿qué sucede? Esto sube súbitamente, ¿no? Valga la redundancia, algo así. Entonces miren que acá que en este punto, en ese delta T que es muy pequeño, tengo un incremento de fuerza bastante elevado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces miren, si yo tengo acá esa razón es alta, ¿cierto? Tengo una derivada, un gradiente muy elevado, ¿cierto? ¿Sí? Algo similar acá, como no sé si ustedes recuerden por los mecanismos, cuando se están diseñando levas, que yo empiezo a hacer los diagramas tengo acá mi diagrama de desplazamiento, derivo y obtengo diagrama de velocidad, derivo, obtengo diagrama de aceleración, ¿cierto? Y pues digo, pues ese diagrama de aceleración tiene que ser continuo, ¿cierto? Si yo cojo acá, si yo vuelvo a derivar esta acá, obtengo otra función que le llamamos sobresalto jerk, que también tiene que ser continua, ¿cierto? Para obtener mejores perfiles más suavizados, ¿no? Algo similar, ¿cierto? El criterio de tercera derivada se llama eso. Sí, acá sucede algo similar, perdón, ¿cierto? Entonces, justo en ese instante, acá, ¿sí? Acá en ese instante, se me genera una carga de impacto en el cable, ¿cierto? Esa forma de eso se me transmite una carga de impacto W, ¿cierto? Que la puedo calcular de esta forma, ¿cierto? Con esta relación, ¿sí? Peso a transmitir doble mayúscula más peso del cable sobre 1 más 1 la raíz cuadrada de 1 más este factor, ¿cierto? Bueno, y acá tengo una otra expresión para calcular la velocidad a la que va a comenzar, la velocidad con la que va a comenzar a la que el cable se va a mover en el momento de tensionarse, ¿de acuerdo? Bueno. Esta es la otra que decía que es la tensión adicional debido al cambio de velocidad, ¿cierto? Es algo muy similar al arranque, solo que esta en vez de ser el arranque, va a ser en un punto intermedio, ¿cierto? Durante operación, ¿sí? Es algo muy similar, ¿cierto? Pero es durante operación. Por ejemplo, los que han montado alguien montado en Panachi, por ejemplo, ¿cierto? Perdón. Le perdí. Le perdí el tiro a esto. ¿Sí? ¿Se recuerdan, por ejemplo, si yo me subo en la estación o el cable, en los cables de Medellín, no sé qué, o los de Bogotá abajo en Bozas que están, ¿no? El de Bogotá no lo conozco. Y tengo aquí, por ejemplo, ¿cierto? Yo vengo acá, parto aquí de la mesa de los Santos, ¿cierto? Acá viene la cabina, ¿cierto? Viene para acá, ¿cierto? Acá está la estación del río. Y esto viene aquí, ¿no? Acá, y vuelvo a subir. Listo. Bueno, y acá vienen las cabinas. Me parece una bolita de Navidad. Listo. Bueno, ¿qué sucede acá?
Si ustedes han detallado acá, si ustedes son curiosos, se han detallado que acá viene acá. Esto viene así. Dentro de la estación, acá hay unas poleas, ¿sí? Que hacen esto, ¿no? Y acá hay una transmisión, una transición, perdón. Acá viene el carro a una velocidad, ¿cierto? ¿Sí? El cable viene por acá, esto viene acá a una velocidad 1, aquí tiene a una velocidad 2, ¿sí? ¿Por qué se requiere eso? Y acá el carro acá a la cabina, simplemente es una transición, ¿no? Acá viene una especie de, acá viene un gancho, ¿sí? Y eso pasan por acá, pasan de uno a otro, pues uno como pasajero siente el cambio de velocidad, ¿cierto? El cable pasa así. Y acá pasa de nuevo a otro, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Para qué se hace ese cambio de velocidad? ¿Para qué se hace ese cambio de velocidad? ¿Alguien se aventura? Eso es acá, ¿sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Para qué creen que se hace ese cambio de velocidad? Por ejemplo. Claro, que acá yo estoy aportando una distancia de ¿cuántos? Son más o menos 4 kilómetros, ¿cierto? Acá voy a tener entrada y salida de pasajeros, ¿cierto? Entonces yo no puedo transportar, pretender tener la velocidad acá donde tengo entrada y salida de pasajeros a la misma velocidad a la que voy a transportar. Si quiero hacer esto, tomaría muchísimo tiempo. Ese tramo tomaría muchísimo tiempo si lo hago a la misma velocidad. Entonces acá hay que hacer un cambio de velocidad, ¿cierto? Igual sucede, por ejemplo, en algunos ascensores, en edificios muy elevados. Yo tengo, por ejemplo, ascensores dedicados que van, por ejemplo, del piso 1 al 20, otros que van del piso 21 al 40, ¿cierto? Del piso 41 al 70, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Eso para qué? Porque pues, como son muy elevados y alguien que va al piso 5 y luego que va al piso 45, pues tomará mucho tiempo. Entonces, ellos dividen, ¿cierto? Ascensores para diferentes pisos con el fin de garantizar que menos tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si este sensor va del 45, va a arrancar, ¿cómo será esa curva de aceleración? Por ejemplo, curva de velocidad, perdón. No, aceleración, velocidad. Viene acá a 0, ¿cierto? Va a colocarla aquí por piso, ¿cierto? Acá viene arranque, ¿cierto? Llega a una velocidad acá, ¿cierto? Se estabiliza y luego viene a bajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá probablemente cuando pasa acá, por ejemplo, acá pasa del piso 3, por ejemplo, sí, que ya arranca su velocidad de crucero, acá ya llega a algo así, ¿no? Acá llegó al piso 40 y acá ya empieza a bajar velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero que acá tengo, en ese tramo, entre estamos a los que no va a parar, ¿cierto? Espero que vaya a una velocidad bastante elevada. ¿Para qué? Para que el pasajero consuma menos tiempo, ¿cierto? Entonces, mire que acá voy a tener cambios de velocidad, ¿no? Diferente al arranque, diferente cambio de velocidad en la operación, ¿cierto? Para esos casos se hace, por ejemplo, se hacen esas variaciones de velocidad acá, ¿cierto? Y las calcula de la misma forma, ¿cierto? Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo que tarda en hacer ese cambio de velocidad, ¿cierto? Bueno, y por último, tengo entonces, claro, entonces esa tensión adicional, pues igual la voy a calcular, pero esa aceleración me va a generar una tensión adicional que le voy a calcular también de la misma forma, ¿cierto? Acá, con la misma relación. Peso, peso a transmitir más peso del cable sobre el área transversal dividido entre la relación A sobre G, ¿sí? Bueno, que son relación de aceleraciones.
Bueno, estábamos acá. ¿Listo? Y por último, pues la tensión efectiva va a ser la suma de esas tensiones, ¿cierto? ¿De acuerdo? Las tengo acá. Acá coloqué un resumen del procedimiento de cálculo, ¿cierto? Y acá vamos a leerlo acá. De pronto acá no les hace mucho sentido, pero después de que hagamos un ejercicio, sí les van a hacer sentido porque van a ver cómo se hace eso, cómo se aterriza eso, ¿de acuerdo? Bueno. Primero me dice, selecciona un tipo de cable adecuado para el tipo de servicio. Recuerden que estaban catalogados por diferentes tipos de servicio, cables para transporte en minas, cables para elevadores, cables para industria de petróleo, cables para industria, ¿para qué? Para servicios en general, ¿sí? Luego me dice, de acuerdo a la carga de diseño, asuma un factor de seguridad entre 2 y 2.5 veces, ¿sí? Veces el factor de seguridad recomendado, ¿cierto? Entonces yo me voy de acuerdo al tipo de servicio que tenga, encuentro el factor de seguridad y ese factor de seguridad que encuentro, que me recomiendan, lo multiplico un número que yo ahí es arbitrario, de 2 a 2.5 veces, ¿cierto? Entre 400 y 500% del factor recomendado. Luego me piden que encuentre un cable de acero, un diámetro de cable, perdón, D mayúscula, para equipa la resistencia de tracción con la carga de diseño, con la carga que va a transportar. Luego me pide entonces que encuentre el diámetro del alambre, el W, y por lo tanto el área del cable, ¿cierto? La transversal. Luego encuentro las tensiones que actúan en el cable, encuentro las tensiones efectivas, como con esa ecuación última que vimos, de acuerdo a las diferentes cargas a las que ha sometido, por ejemplo, trabajo normal, arranque, aceleración, ¿cierto? Por flexión, todo eso. Y ahora sí compare entonces el factor de seguridad que encuentra con esas tensiones efectivas y compárelo con el factor de seguridad que usted seleccionó en el punto anterior, ¿cierto? Y pues de acuerdo a esa comparación, ¿cierto? Vamos a saber si el diseño es seguro o no es seguro, ¿de acuerdo? Bueno, como digo, eso acá pueda que acá les quede como unos pasos que no tienen mucho sentido, pero después de hacer ese ejercicio se van a dar cuenta que sí tiene, que tiene mucho sentido, ¿cierto? Recuerden una cosa, recuerden que este elemento, no se diseña, este elemento se selecciona. ¿Sí? Esos son selección de elementos, ¿sí? Al igual que los rodamientos, por ejemplo. Al contrario, por ejemplo, los ejes. Bueno, entonces miremos acá un ejemplo. Ya está aquí también digitado. ¿Para qué? Para facilidad. ¿Sí se ve? Sí, profe. Bueno. Entonces léanlo y traten de entender de extraer la información que está ahí, los requerimientos para esa aplicación, ¿cierto? Bueno, ¿qué tipo de aplicación? ¿En qué aplicación va a estar esto? Va a estar en una mina, ¿cierto? ¿Qué carga va a trabajar? ¿Qué cantidad de carga va a elevar? 5.5 toneladas, ¿cierto? Va a levantar a 300 metros, que es una profundidad que no es trivial, ¿cierto? Piense, por ejemplo, entonces el peso de un cable de 300 metros, ¿cierto? O sea, no es despreciable, ¿sí? La velocidad de transporte que debe tener es 500 metros por minuto en 10 segundos, ¿cierto? Eso es aceleración al arranque, ¿cierto? Y me piden que, ya me lo dan, me piden que tome
el módulo de elasticidad del cable, ¿sí? Es VR, como 84 gigapascales, ¿cierto? Bueno, eso más o menos 3/8 del módulo de elasticidad del acero, que es del material que está hecho el cable, ¿cierto? Bueno, entonces, ya con esos requerimientos, ¿sí? Que tenemos ahí, empecemos a mirar, ¿sí? ¿Cómo sacamos esos elementos? Entonces me dicen, primero que todo es una mina, ¿cierto? Tengo una mina y es vertical. Entonces miremos qué tipo de cable necesito para una mina, ¿cierto? Eso está en la tabla 1. Va a venir por acá, ¿sí? Cables de acero para el transporte de minas. Tengo 6x7 o 6x19, ¿cierto? Y de acuerdo, y me piden que, y me están dando, por ejemplo, que van a ser cables de la serie 160 o de la serie 180, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, eso por el tipo de aplicación. Listo, acá seleccioné un cable 6x19, ¿sí? Bueno, luego me dicen el factor de seguridad, ¿sí? Tengo para una mina, miremos a ver. Eso está en la tabla 5, ¿cierto? Cables para seguimiento, elevadores, minas, ¿cierto? Una mina de hasta 150, de 300 a 600, factor de seguridad de 7. Acá la segunda columna. ¿Listo? Tengo un factor de seguridad de 7. Entonces, sigo mi procedimiento acá recomendado y me dice que acá tengo de 7 y me di 7 que es el que recomendado por la tabla. Luego me dice que multiplique entre 2 y 2.5. Yo acá escogí 14, 7 por 2, 14, 7 por 2.5, 17.5. Acá escogí arbitrariamente 15, ¿cierto? Hacia el lado abajo, ¿cierto? Entonces tengo acá y obtengo el peso que va a transmitir, que son 55 kilonewtons, 5.5 toneladas, por ese factor de seguridad de 15, ¿cierto? Eso me da 8.25 kilonewtons, ¿cierto? Entonces ese es el peso que va a transmitir, ¿de acuerdo? Listo. Ahora vuelvo acá y yo acá escogí un cable 6x19, ¿cierto? Profe, Dime. qué pena, es que no entendí lo anterior, lo de los 15. Que es que mira, acá me están diciendo, seleccione un factor de, mira acá, el punto 2. Encuentra la carga de diseño, ya la tengo, ¿cierto? Me dicen que 55 kilonewtons. Y seleccione un factor de seguridad de 2 a 2.5 veces el factor de seguridad recomendado. ¿Sí? Acá me recomendaron un factor de seguridad de 7. ¿Sí? Acá lo ves, ¿cierto? Entonces yo acá yo hago y digo, 7 por 2, 14, y 7 por 2.5 es 14 más 3.5, 17.5, ¿cierto? O sea, el factor de seguridad tiene que estar en este rango, ¿sí? Entre 14 y 17.5. Factor de seguridad muy, muy elevado, ¿cierto? Es muy elevado, ¿sí? Yo acá arbitrariamente escogí 15, ¿sí? Desde que esté, no importa, desde que esté en este rango, ¿sí? Claro, si claro, ustedes lo pueden ver, ¿no? Si yo escojo algo entre el límite más externo, va a ser algo muy conservativo, pero también va a ser algo mucho más robusto y por lo tanto también mucho más pesado, costoso, inicialmente y costoso de operar, ¿cierto? Entonces aquí es encontrarlo. Acá ustedes pueden hacer, por ejemplo, diferentes escenarios con diferentes factores de seguridad, ¿sí? ¿Sí te responde la pregunta? Sí, señor. Listo. Estamos acá. Ok. Entonces tengo acá ya, esta es la 825 kilonewtons, la carga
la carga la carga que va a transmitir, ¿cierto? Bueno, ahora, como les decía, acá hemos escogido un cable tipo 6x19, ¿cierto? De acuerdo, que es recomendado para minas. Luego me dice entonces que un cable 6x19, de acuerdo, acá está en la tabla 1. ¿Sí? Puedo tener grado 160, 1600 megapascales, o grado 180, 1800 megapascales, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, voy a tener la resistencia va por el diámetro del cable, ¿cierto? Yo no conozco aún el diámetro del cable, ¿cierto? Pero si yo selecciono el grado, selecciono la resistencia última del cable, y como ya conozco la carga, sí, que va a transportar, automáticamente selecciono el tamaño, el diámetro del cable, ¿cierto? Porque creo que eso es fuerza sobre área, ¿cierto? Listo, entonces acá seleccioné uno de 1800, grado 180, ¿sí? 1800 megapascales, ¿sí? Acá. Por lo tanto, entonces, el diámetro, la resistencia es 595 de cuadrado, ¿cierto? Entonces acá equiparo, ¿qué digo? Esfuerzo va a ser la fuerza transmitida sobre el área, ¿cierto? Transversal. De acá despejo, esto sería entonces 1800 sobre 85 sobre 595 de cuadrado, ¿cierto? Simple. Profe, pero es una pregunta, ¿por qué fue que eligió el de 180? También arbitrariamente. Yo puedo Ah, ok. haber escogido también el de 1600. Tenía esas dos opciones. ¿Sí? Acá mira, escogí este. 6x19. Para un 6x19, 1800. Yo puedo haber escogido acá también el de 1600 y sería 530. ¿Sí? Fíjate, un grado diferente. ¿Por qué escogí ese? Arbitrariamente. Pueda que en que tu proveedor preferido o el proveedor acá local o no sé qué no tenga 1800, no tenga grado 180, solo tenga grado 160, entonces tenías que cambiarlo, ¿cierto? No es más. ¿Sí? Pueda, por ejemplo, que estás haciendo una reparación y necesitas, por ejemplo, y la polea ya viene calibrada para ese tamaño. Entonces necesitas fijarlo así, ¿cierto? Es diferentes razones, ¿cierto? Acá lo hice arbitrariamente. ¿Sí te responde la pregunta? Sí, señor profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, como le digo, acá equiparo, ¿cierto? Las dos. Lo que soporta, 595 de cuadrado, sobre lo que está aplicado, 825 newtons, ¿sí? Y acá entonces despejo el diámetro. Necesito un cable de 38 milímetros, son aproximadamente pulgada y media, ¿sí? Aproximadamente un poquitico menos. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo el diámetro del cable, ¿sí? Bueno, ahora me dice entonces que acá de esa tabla T3, para un cable 6x19, miremos entonces, va acá el diámetro del alambre. Tabla T3. ¿Cierto? Para un cable de 6x19, ¿sí? Me dicen que es 0,37 de cuadrado, ¿cierto? El peso lineal del cable, ¿sí? Porque yo necesito saber, son 300 metros de cable, ¿cierto? Acá. Espérate, acá viene una tabla. Acá no es de esta tabla. Acá no es de la T3. Upa. No.
Y aquí no coloque esa tabla. Perdón. Yo no coloqué esa tabla. Bueno, aquí, bueno, la pongo después. Acá calculo entonces el diámetro del alambre, ¿cierto? Me dice que esta razón 0,63 por el diámetro del cable me da el diámetro del cable de 2.4 milímetros, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y entonces calculo acá con esto, calculo entonces el diámetro, el área efectiva del cable, ¿cierto? Este es mi área, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ahora sí ahora sí calculo el peso, W minúscula, el peso del cable, ¿cierto? Acá me dice que son, el peso para ese cable, 6 por 19, va a ser 0.363 de cuadrado, ¿cierto? Por el diámetro del cable, que es 38 milímetros, me da 52.4 newton por milímetro por los 300 metros perdón, acá está, 200 metros, acá, del cable, ¿cierto? Que es la longitud que va a estar expuesta, ¿sí? Con eso obtengo que ese cable, esos 30 metros de cable, pesan aproximadamente 16 kilonewtons, 1.6 toneladas, que no es un peso despreciable, ¿cierto? Aunque es pequeño comparado con la carga, no es un peso despreciable, ¿cierto? Tengo 55 que estoy transportando y solamente aproximadamente, eso es como un 30, 25%, una cuarta parte, un poquito más de cuarta parte, va a ser el peso del cable, ¿cierto? Entonces no es un peso que sea despreciable, ¿cierto? Bueno, ahora también tengo que calcular también el diámetro de la polea, ¿cierto? Entonces me voy acá para esa tabla. Diámetro de la polea. Tengo un cable 6 por 19, ¿cierto? Acá. Y miremos qué aplicación, para qué aplicación es. ¿Sí? Tengo cuerdas de elevación, grúas, montacargas para minas y grúas de barco, tambores, perforación, ¿cierto? Entonces acá estaría para que son para minas, ¿cierto? Acá me dicen, ese es el mínimo, pero ese es el preferido. ¿Sí? O sea que acá tendría algo que estuviera, si tengo, por ejemplo, restricción de espacio, tendría que escoger algo que estuviera entre 60 y 100, ¿cierto? ¿De acuerdo? Yo prefiero 100 porque voy a tener menores esfuerzos a flexión. Si tengo menores esfuerzos a flexión, la vida del cable va a ser mayor porque los esfuerzos a mayor número de esfuerzos, el cable va a sufrir menos fatiga, la vida del cable va a ser más larga, ¿cierto? Bueno, acá como no me hablan nada de restricciones, escojo el máximo, el recomendado, que es 100, ¿cierto? Claro, yo puedo tener una polea mayor, pero también va a consumir mayor espacio. Dime. Porque usted sabe que ese que eligió es el de minas. Los usos son los que están a la derecha, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Ah, ya me di cuenta. Sí, ya. ¿Sí? Acá, por ejemplo, mira 45 para cuerdas de elevación y cosas así. ¿Y por qué? Ahora que ahí listo, ahí está. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿qué es lo que se calculó en el primer renglón? Ahí arriba. El diámetro del alambre. DW. Diameter of wire. ¿Y la segunda es el área del alambre? El área del alambre, sí. El área del cable, sí. Porque recuerden que acá, ¿cierto? No todo
no todo, o sea, yo acá estoy asumiendo esto, o sea, mira, yo acá mido esto, acá por ejemplo, si mira, es que lo mido, y pues obviamente, yo acá asumo un diámetro del cable, ¿sí? Pero pues no todo eso, yo no puedo decir que el área es pi cuarto de cuadrado, ¿cierto? Porque no todo soporta carga, ¿cierto? ¿Sí? Entonces por eso tengo que de acuerdo con estas relaciones, yo tengo que, yo calculo el área efectiva, ¿sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Te responde la pregunta? No vi quién preguntó. Profe, pero digamos esa que dice T3, esa no decía que era para excavaciones de petróleo o algo así. No, sí, no, acá está, aquí me faltó colocar una tabla, yo la busco y la pongo. Una tabla en la que me relaciona el diámetro me relaciona el área transversal contra el tamaño del cable. Sí, es algo más o menos así. No sé por qué. No sé por qué no está ahí. Es algo así. Voy a tener acá diámetro, ¿sí? Y acá voy a tener el área, ¿cierto? Entonces acá tengo una relación que va a ser un número, x por el diámetro, ¿sí? Para un diámetro determinado, ¿sí? Una tabla así. ¿Sí? Acá saco una relación, no es más. Que es lo que estamos sacando acá. ¿De acuerdo? Yo quito esa tabla, yo la pongo antes de subirlo. Este material creo que no lo he subido. Profe, ¿y Listo. ese diámetro de 38 lo habíamos calculado antes o...? Sí. Acá, mírelo. Acá. Ah, sí, profe. ¿Listo? Bueno. Profe, este diámetro que estaba, bueno, que estaba mostrando antes, ¿Cuál? ese diámetro, el de 38, Ajá. Es el diámetro del cable. el del cable, y el otro es el del alambre. El del alambre, señor. Cuando se refiere al alambre es la parte que va por fuera, o sea, que va como el núcleo y luego va cables afuera. Este sí. Cada uno de estos cositos chiquiticos. ¿Listo? Y acá me faltó, no sé por qué, no coloqué esa tabla. Acá. Me la salté. Bueno. ¿Listo? Bueno. Entonces decíamos, el diámetro de la polea mínimo tiene que estar entre 60 y 100, ¿sí? Acá, como no tengo ninguna restricción de espacio, pongo el mínimo recomendado, que es de 100, ¿cierto? ¿Para qué? Para tratar de maximizar la vida de la fatiga. Si yo pongo un diámetro de 60, voy a tener un radio menor, por lo tanto voy a tener un esfuerzo mayor, y al tener un esfuerzo mayor, mi vida de la fatiga se me va a disminuir, ¿cierto? Bueno, entonces selecciono el diámetro de la polea, me dice que sean 100 veces por el diámetro del cable, o sea, 3.800 milímetros. Acá estoy escogiendo una polea de casi 4 metros de diámetro, ¿sí? No es una polea trivia pequeña, ¿no? Creo que visualicen eso. No es pequeño. 4 metros de diámetro es una tronco de polea, ¿cierto? Bueno. Con eso yo entonces me vengo acá y calculo el esfuerzo a la flexión, ¿cierto? De acá con estas ecuaciones que habíamos sacado, perdón, me salté mucho. Acá con esa, ¿cierto? Sigma B vale
E sub R, que es el módulo de elasticidad del cable, diámetro del cable, área transversal y diámetro de la polea. ¿Sí? Entonces me vengo acá, tengo y obtengo acá un esfuerzo de 53 megapascales, ¿cierto? Bueno, entonces ahora es el esfuerzo por flexión, ¿cierto? Ahora vamos a calcular la carga equivalente, ¿cierto? Va a ser entonces, o sea, la carga equivalente que me produce es esfuerzo a flexión, ¿cierto? Entonces sería, en esa parte se me genera un esfuerzo de 53 megapascales. Si lo multiplico por la transversal, tendría que haber una fuerza axial equivalente que me produciría esa flexión, ¿cierto? Entonces lo que hago es simplemente multiplico ese esfuerzo que se me genera por el área transversal, ¿sí? Que está acá, 550 megapascales, 550 mil metros cuadrados, y obtengo una carga equivalente de 29.1 kilonewtons, ¿sí? Eso por ese lado. Ahora también vengo acá y calculo la aceleración. Me dicen acá, el requerimiento me dice que tiene que alcanzar una velocidad de 500 metros por minuto en 10 segundos, ¿cierto? Acá me vengo y obtengo aceleración. Entonces será, ¿qué? Será velocidad, ¿cierto? De 0, delta V sobre delta T, velocidad 500 menos 0 sobre 0 menos, perdón, sobre 10 menos 0. Acá lo que hago simplemente, acá lo paso a ese 60, con ese 60 lo paso a minutos, o puede haber dividido 500 sobre 60, no hay problema. Y obtengo acá una aceleración de 0,83 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, con base en eso ya puedo coger y transportar acá la fuerza, ¿cierto? Acá tengo entonces la fuerza transmitida, que son la fuerza que va a transportar, que son 55 kilonewtons, por la fuerza del cable, el peso del cable, que son 15,72, sobre 0,83 por 0,80, la gravedad. Acá esa fuerza de aceleración me da una fuerza adicional de 6 kilonewtons, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, acá tengo entonces la carga también generada por el impacto durante el arranque, ¿cierto? Acá estoy asumiendo que no hay holgura, ¿cierto? Si no hay holgura, ¿cierto? Entonces acá voy a tener la carga transmitida durante el arranque. Sería entonces, acá también me la dan más arriba, ¿cierto? Me dicen que es aproximadamente 2 veces el peso transportado más el peso del cable, o sea, 55 más 15,7, aproximadamente 142 kilonewtons, ¿cierto? Bueno, eso es por el arranque. Acá voy a transportar acá entonces la carga efectiva durante la elevación o el descenso uniforme. Tendría los 55 que estoy transportando, los 15,7 del peso y los 29 por la flexión, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso me da 99 kilonewtons. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en operación voy a tener 825, que fue la carga que puede soportar, que podría soportar ese cable. La saqué de acá, ¿recuerdan? 15 por los 55 que está transportando, sobre la carga, los 98.87 que son durante operación. Eso me da un factor de operación, un factor de seguridad durante operación de 8.26. ¿Sí? Por ese lado está bien. ¿Sí? Y acá me salté esto. Perdón. ¿Ok? Ahora miremos la carga durante el arranque. Durante el arranque, ¿qué voy a tener? La carga
la carga del arranque más la carga por flexión, ¿sí? Entonces 141, que solo se encuentra acá por la suma, acá, que viene dado por los dos veces el peso a transportar más el peso del cable, ¿sí? Profe, Más los 29,15, que son los de la flexión, ¿cierto? Acá con eso encuentro 171 kilonewtons, ¿sí? Entonces calculo factor de seguridad durante el arranque. Tengo 825, que es lo que puede soportar, sobre los 104, acá 170. Déjame verificar esto acá. Pues a ver si es un error de transcripción o un error de cálculo. Dime. está bien ahí, profe. ¿Está El bien? cálculo. Ay, no, yo no quiero calcular para arrancar esto. $8.25 sobre 170.59. 483, error de transcripción nomás. Ok, listo. 4 y 7 quedan al lado. Listo. Acá en el teclado quedan al lado. Ok. ¿Sí, me ibas a preguntar algo? Sí, profe, es que me confundí en la página ¿En dónde? anterior con carga de impacto. En carga de impacto. Ajá. Es que acá aparece 2W más W. O sea, bueno. Pero es que la fórmula que teníamos era pues más larga. Ahí depende de qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esta? Sí, señor. Claro, que esta es con holgura, ¿cierto? O sea, si yo tengo un cable distensionado, si tú tienes acá, si tú consiguieras acá que no hay holgura, ¿sí? O sea, si este H vale 0, si este H acá vale 0, ¿qué sucede con este término? ¿Cuánto vale? 0. 2 por A, por 0, por E, todo ese término vale 0, ¿cierto? Entonces te queda simplemente 1 más raíz de 1, te queda 2. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí la ves? Listo, sí, debía haberles hecho esa aclaración. Listo, gracias. Bueno, ahora entonces por arranque estoy bien, ¿cierto? También. Bueno, ahora tengo la carga voy a tener durante la aceleración, ¿cierto? Entonces voy a tener, por ejemplo, tendría entonces, durante la aceleración, en la aceleración que tengo, voy a tener el peso que transmito, el peso del cable, el peso por flexión y la carga equivalente por aceleración, ¿cierto? Ya 55 más 15,2 más 29,15 más los casi 6, acá estos, eso me da 105,85, ¿sí? Me pusieron a ¿qué? A dudar con esos valores ahora. Verifiquémoslos. $55, 15,2, 29,15, 5,983. Ah.
Ok, 105 punto. 29, 15, 15, 2, 55, 105 punto. Bueno, esto no varía mucho de todas formas, pero es que ahí, está, ahí lo tengo como texto, no como hoja de cálculo. Por eso sería 825 sobre ¿cierto? 7.8, estamos bien. ¿Ok? Bueno, ¿qué conclusión saco entonces? Aló. Tengo acá, entonces recapitulemos. Aquí calculé un factor de seguridad de 8.26 durante operación, ¿cierto? En operación, ¿qué tengo? Carga que está transportando, peso de alambre y carga por flexión, ¿sí? Esta es la más mínima, ¿cierto? La más mínima. O sea, acá estoy operando en régimen, ¿sí? No hay problema, tengo un factor de seguridad de 8.26. Acá calculé durante el arranque, ¿sí? Esta vez es la más crítica, siempre. Tengo los 141, que son ese que calculé anteriormente acá, ¿cierto? 55 más 15.75 por 2, más los 29.15 de la flexión, ¿cierto? Eso me da el número 270.6 y encuentro acá, me dan 483. Ese factor está bueno, ¿sí? Y acá por último tengo el factor de seguridad por la aceleración, durante el arranque, ¿cierto? También me da un factor de 7.8, ¿cierto? ¿Qué concluyo con eso? ¿Qué puedo sacar de ahí? ¿Para qué me sirven esos cálculos? ¿Qué puedo concluir? Que el tipo de cable que escogimos está bien. El tipo de cable que escogí está bien, exactamente. ¿Yo podría haber escogido otro cable? Sí, puedo, ¿cierto? Si yo puedo acá, yo podría acá recalcular, por ejemplo, con un cable de grado grado 160, que probablemente sea ¿qué? Sea más económico, ¿no? Probablemente, ¿no? Eso estoy especulando, aunque tiene sentido, ¿no? Que sea más económico, ¿sí? Y podría recalcular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren de nuevo, revisemos de nuevo acá el procedimiento y ahí sí se me da cuenta que sí tiene mucho sentido, ¿cierto? Selecciono el tipo de cable de acuerdo para el tipo de servicio, ¿sí? Luego multiplique ese factor de seguridad por entre 400 y 500%, perdón, 200 y 250%, perdón, ¿sí? Encuentre el diámetro del cable de acero, de acuerdo a la resistencia, o sea, de acuerdo al grado del cable que seleccionó, ¿sí? Encuentre el diámetro del alambre y el área del cable. Esta es la tabla que me salté, ya se las pongo, ¿sí? Encuentre las tensiones, acá es esa es la parte más elaborada, ¿cierto? En la que vimos cómo calcularlas. Acá de pronto, bueno, esta parte acá están incluidas todos los tipos de tensiones que vimos, ¿no? Tensión por carga, tensión por peso, tensión por flexión, tensión por arranque y tensión por cambio de velocidad. Sí, pues en este caso no tuvimos, pero se calcula exactamente igual, ¿sí? Ya con eso encuentra las tensiones efectivas, que son esos 3 casos que miramos, y compare los factores de seguridad que encuentre para cada caso con el factor de seguridad que asumió acá en el punto 1. ¿De acuerdo? ¿Sí tiene sentido ahora? Se me parece que sí.
eso acá. Oh, bueno, esa no era. Era esto. Ok. Venga, otra cosa que quiero mostrarles acá es, una cosa que me salté, es mostrarles cómo se fabrican estos cables. Digo, eso lo consiguen eso se consigue en YouTube, están ahí. No tiene problema, pero me parece interesante mostrarles porque, pues, opa, perdón. Comencemos de nuevo y me avisan si tienen sonido. Share sound. Listo. Me avisen si tienen sonido, por favor. Las máquinas industriales a menudo tienen... ¿Sí se oye? Sí, ahí va bien, profe. Se oye. ¿Sí? Sí, señor. Listo, vamos a ver. Es cortico, 5 minuticos. que elevar o empujar grandes pesos. Bien sea una draga excavadora trabajando en una mina a cielo abierto o una plataforma petrolífera, una grúa de construcción o maquinaria agrícola, el peso debe ser soportado por cables de acero ultrarresistentes. Los cables industriales normalmente tienen entre 2 y 13 centímetros de diámetro. Además de utilidades en maquinaria, también sirven como soporte de estructuras grandes y estáticas como puentes y techos de estadios. La fabricación de un cable comienza con hilo de acero que puede ir desde los 0,6 hasta los 8 milímetros de diámetro. El primer paso es enrollar varios de esos hilos unidos en una hebra. La cantidad de hilos por hebra depende del trabajo que el cable realizará, porque diferentes funciones requieren diferentes grados de flexibilidad y firmeza. Cada hilo es enrollado dentro de una bobina de acero y cargado en una máquina cableadora, que es esencialmente una devanadera gigante. Puede haber hasta 64 hilos en una hebra, aunque lo típico es entre 19 y 36. Los hilos enrollados convergen en un troquel que los une para formar el diámetro requerido. La lubricación es esencial, y no solo para ayudar a los hilos a atravesar el troquel. También penetra entre ellos, facilitando la torsión de los alambres. Esto aumenta su esperanza de vida y previene que la hebra se agarrote. La hebra sale de la máquina saturada en lubricante. Una banda de goma retira el sobrante de la superficie. La hebra ahora viaja a través de una fila de alisadores. Estos pesados rodillos aplican presión vertical, borrando de la memoria del cable el haber sido enrollado en la bobina anterior. Esto impide que los alambres se desmadejen. Este corte transversal nos enseña todos los alambres dentro de la hebra acabada. La pinza nos da una idea de su tamaño. Las hebras se usan por lo general como soporte estructural de los cables. Para hacer cables usados en maquinaria y para elevar peso, se cogen varias de estas hebras y se embobinan juntas en una máquina mucho más grande y pesada llamada cerradora. Se hace este cable en particular con 6 hebras. Antes de que éstas converjan en el troquel, los rodillos las combinan en una forma similar a un sacacorchos. Las hebras entran en el troquel girando juntas sobre un núcleo, que es en sí mismo un cable de alambre más pequeño. El núcleo del centro del cable proporciona una fuerza adicional. El diámetro final de este cable es de 9 centímetros. De todas formas, hay siempre variaciones, así que 4 rodillos calibradores, 2 ejerciendo una compresión vertical y 2 horizontal, corrigen el diámetro correcto del cable en toda su longitud. El cable finalizado se embobina en un gran carrete de acero listo para enviar. La factoría hace pruebas al azar en su departamento de control de calidad. Una máquina mide la resistencia a la tracción y qué fuerza de arrastre tiene que soportar el cable. La máquina tira del cable por ambos extremos hasta que se rompe.
Para este megacable, el punto de ruptura estaba en 94 toneladas. En algunas aplicaciones más exigentes, tales como minería, los cables se revisten doblemente en plástico para protegerlos del desgaste. Para preparar el plástico, la factoría hace una mezcla de plástico blanco y de color. Una máquina de extrudir calienta las pastillas hasta que se licúan, empujando el plástico derretido a través de un troquel, revistiendo el cable a medida que pasa. Cuando el cable sale de la extrusora, pasa por agua, que enfría y endurece el plástico caliente. Este no solo forma una cubierta en la superficie del cable, también proporciona amortiguación cuando la hebra interior roza con otra al usarse. Reduciendo el desgaste del acero, tanto interna como externamente, el revestimiento plástico puede alargar la vida de un cable más de un 50%. La construcción interna de un cable determina su fuerza y flexibilidad. Uno estructural necesita ser fuerte, inmóvil y tirante. Así que es una sola hebra hecha de grandes hilos, mientras que un cable de maquinaria pesada contiene muchas hebras hechas de hilos de acero más pequeños. Vimos que hilos que se aguantaban bien después, más tarde, ¿no? O sea, el cable, me pareció bien interesante por un par de razones. No sé, se me pasó haberlo mostrado antes. No, la verdad, no que no lo tenía. No lo encontré. Se me olvidó buscarlo la vez pasada y lo encontré antes de esto. Bueno, pero que sí quería eso lo había presentado al principio, pero como le digo, no lo había encontrado antes. Y después lo he buscado en YouTube hasta que lo encontré. Lo que mostrar un par de cosas que me parecen muy interesantes de este video. Es de la misma serie de los rodamientos, ¿recuerdan? Y cargado en una máquina cableadora, que es esencialmente una de troquel. También penetra entre ellos, facilitando la... Y no solo para ayudar a los hilos... Acá, ¿sí? Acá cómo están cómo se ve cómo se enrollan, ¿cierto? Se ve que son alambres sueltos, enrollados, o también pueden ser también ya alambres ya enrollados, ¿sí? Otra cosa que me pareció interesante comentar, la lubricación. La hebra ahora viaja a través de una fila de alisadores. Estos pesados rodillos aplican presión vertical, borrando... ¿Para qué se hace eso? Ya con lo que ustedes conocen, ¿sí? con sus trabajos de ingeniería, con lo que han visto en el curso, ¿para qué se aplican esos rodillos? ¿Para qué se aplica eso? ¿Para qué se pasa por eso? ¿Para qué creen que se hace ahí? ¿En qué ese proceso que se hace ahí, en qué beneficia el cable? Profe, pues ahí decía que se hacía para borrarle la memoria al cable, a los cables. ¿Y eso? Ok, ¿y esa borrar memoria qué es? Claro, porque piensen, esto es divulgación, pero esto es un nivel muy general, ¿cierto? Ustedes con trajes de ingeniería, ustedes ya pueden un poquitico más allá de entender para qué ese proceso, para qué se hace. Es lo que quiero que como para que las hebras no se salgan. ¿No se salgan? ¿Cómo así? O sea, como para que esté más compactado todos los filamentos, pues creo. Para compactar, ¿cierto? Listo, esa es una razón. ¿Qué incide? ¿En qué incide esa compactación? Ok, puede ser, sí. Todas esas cosas saben cómo se llaman cómo. De pronto pueden haber quedado unos quedando desacomodados con más fricción que otros. ¿Sí? También puede ser. ¿Qué creen? Sí, o sea, el momento de haber hecho esa torsión, pueden haber quedado con mayor o con menor fricción una parte de otro. Entonces, con eso lo que hago, lo reacomodo, ¿cierto? Internamente. ¿Sí? Bueno, todas esas cosas que están ahí, esas cosas se llaman esfuerzos residuales, ¿sí? Miren, cuando él cogió y se tuercen, ¿cierto?
va a quedar, si le aplica, eso en última, si está aplicando una deformación, ¿sí? Esa deformación puede que sea diferente a los demás, eso me generan tensiones residuales, ¿sí? Y también puede que tener la fricción entre cable y cable no sea la misma, si entre superficie y superficie no sea la misma, entonces ahí me puede generar cosas que llaman tensiones residuales, ¿sí? Eso pues, eso es algo que no es, ya como vimos al principio en fatiga, ¿recuerdan? Eso es algo que generalmente es no deseable, ¿sí? Entonces yo con esto, al comprimir, yo lo que hago es aliviar las tensiones residuales, ¿sí? ¿De acuerdo? Profe, pero digamos, ahí en el video, pues en una parte como que mostraron lo que era el área transversal del cable, sí, pero digamos, yo no noté la diferencia entre el núcleo y los filamentos. Troquel girando juntas sobre un núcleo, que es en sí mismo un cable de alambre más pequeño. Su longitud de 9 centímetros. De todas formas, hay siempre variaciones, así que 4 rodillos calibradores, 2 ejerciendo una compresión vertical y 2 horizontal, pero listo para envío de calidad. Una máquina mide la resistencia a la tracción hasta que se rompe. 94 toneladas. Como minería, los cables se revisten doble PIR, calienta las pastillas hasta que se licúan. Pasa por agua, que enfría, y una cubierta en la superficie. Otra, al usarse, interna como externamente, el revestimiento plástico roza con otra al usarse. ¿Por acá? ¿Quién fue, Juan? No, yo, profe, esto, pues yo lo vi como al principio. No sé si fue porque primero le hacen como un tratamiento. A ver. Grande del trabajo que el cable realizará. La fabricación de un cable comienza con hilo de acero que puede ir desde los 0,6 hasta los 8 milímetros de diámetro. El primer paso es enrollar varios. Cada puede haber hasta 36. Los hilos enrollados convergen en un troquel que los une para formar el diámetro requerido. La lubricación es esencial, y no solo para ayudar a los hilos a atravesar el troquel. Lubricante. Una banda de goma retira, una grúa de construcción o maquinaria agrícola. Ahí. ¿Puede ser ese? Sí, profe. Listo. Dime. No, pues no había visto esta imagen, pero el otro estaba diferente. Pero ya creo que ya ahora sí noto más la diferencia. Ok, entonces, ¿cuál es tu inquietud o qué querías comentar? No, es que digamos, no había notado en la imagen que yo había visto antes, no había notado la diferencia entre la parte del núcleo y lo que pues va a su alrededor, que son como los alambres, pues en la imagen que había visto se notaba muy parecido, no había diferencia. Sí, no, puedes tener diferentes, hay muchas configuraciones, ¿sí? A pesar de que están estandarizados, hay muchas configuraciones y pues hay fabricantes que sacan cosas que no están estandarizadas, ¿sí? Y no es que sea ni malo ni bueno, no es para una aplicación determinada. Pero sí, por ejemplo, les decía que generalmente el alma, que es el del centro, ¿cierto? Puede ser o un cable o un solo cable, un solo alambre, o puede ser también una conjunción de múltiples cables, como se muestra al final, que muestran uno de 9 centímetros de diámetro, un cable bastante muy robusto, ¿sí? O puede ser de otro material también, ¿cierto? Pero sí, eso es una conjunción de muchos, aunque ese que está ahí es particularmente debe ser bastante grande. Ese es, porque mira que son 1, 2, 3, 6, ¿cuántos? 6, 7, 3, 6, 8, 9, ¿sí? 9 torones alrededor, ¿cierto? Más el alma, ¿sí? Entonces, este debe ser bastante grande. Y ese debe ser 9 por 37, si no estoy mal. De 37 alambres y 9 torones. Debe ser. ¿Sí? Este debe ser bastante grande, en particular el que está ahí. Pues no hay forma de ver la escala, ¿no? Al final se muestra uno y lo comparan con un pin de esos de tender ropa. Se ve el tamaño, ¿no? Que es bastante voluminoso. Pero sí, eso hay muchas configuraciones,
Sí, era eso. Bueno, Sí, señor. bueno, acá hay otra cosa que quería mostrarles acá, que algo de lo que no hablamos. Cable, el punto de ruptura estaba en... Mide la resistencia a la tracción y Eso es una máquina de ensayo, ¿cierto? Una máquina de tensión. Ustedes ya conocen o deben conocer ya, ¿cierto? Acá lo único es que para hacer esos elementos, para hacer esos ensayos, que eso yo los he probado, de cable es de 9 centímetros. De todas formas, hay siempre variaciones, así que 4 rodillos calibradores, 2 ejerciendo una compresión vertical y 2 horizontal, corrigen el diámetro correcto del cable en toda su longitud. El cable finalizado se embobina en un gran carrete de acero listo para enviar. La factoría hace pruebas al azar en... acá, ¿sí? Esta imagen debe ser tomada desde la parte de abajo, ¿sí? Es una máquina universal, pero esa máquina es una máquina hidráulica, eléctrica, servoeléctrica. Acá se con par de tornillos que están acá, ¿se los ven? Estos tornillos que están acá a los lados mueven este cabezal de la parte de abajo, ¿cierto? Acá lo que hay es, acá se necesitan unos tipos o sea, para hacer esto, para hacer esos ensayos, se requieren unos tipos de garras determinados, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, unos rodillos sobre los que se enrolla el cable, ¿cierto? Simulando, por ejemplo, una polea, ¿cierto? O como está montado acá, en el que se monta, mire, se monta un agarre, ¿sí? Como los elementos que mostrábamos acá. ¿Sí? Ahí debe estar algo parecido a este que está acá, al primero, al tipo A, ¿sí? Algo parecido, pero es un cono, como una especie de cáñamo, ay, se me olvidó el nombre, se me escapa el nombre en ese momento, ¿sí? Y con eso, mire que al bajar este plato que está acá, el plato que es azul ya pelado, al bajar y estar en contacto con este cono, me va a generar la tensión, ¿cierto? Es algo así, ¿sí? Bueno, eso por la parte del ensayo, pues esto lo hacen los que lo fabrican, ¿no? su departamento de control de calidad. Una máquina mide la resistencia a la tracción y qué fuerza de arrastre tiene que soportar el cable. La máquina tira del cable por ambos extremos hasta que se rompe. Para este megacable, el punto de ruptura estaba en 94 toneladas. Bueno, otra cosa que quiero acá, comentar. Miren que acá están probando el componente, ¿sí? No prueban el material. El material es una cosa muy diferente al componente, ¿cierto? Eso es algo que quiero diferenciar, ¿no? Otra cosa que quiero que vean acá son los mecanismos de falla. Eso, ¿cómo falló? Eso, seguramente ustedes han visto en películas, ¿sí? Aquí echamos de la mano a Hollywood, ¿sí? Un cable de esos, ¿cómo falla? ¿Cómo empieza a fallar eso? Claro, falla por tensión, ¿cierto? Pero observen que eso no es que el cable se rompa todo al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Cómo falla eso? Se va dañando uno por uno. Exactamente. Soltando las hebras. Exactamente. Las hebras, los cables, los alambres, se van rompiendo, ¿cierto? Porque, mira, o sea, ustedes observan los factores de seguridad tan elevados que se tienen acá, ¿sí? Nosotros estamos asumiendo que la tensión es uniforme. Digo, el esfuerzo que soporta esto es P sobre A, ¿cierto? Estamos asumiendo un esfuerzo promedio. En realidad eso no es así, ¿sí? Internamente eso no es así. Yo he visto modelos para calcular esto, que son, bueno, modelos numéricos, son bastante complicados, bastante complejos, para calcular tensiones locales en esos cables. Son modelos bastante complicados, ¿sí? Asumen muchísimas cosas, ¿sí? Pero pues, tengan lo que quiero mostrar son los mecanismos de falla, ¿no? Esto es tensión ruptura, pero ahí no hay tensión promedio, ¿sí?
localmente, o sea, en cada cable no hay tensión promedio. Y hay una tensión localizadas que dependen de muchos factores. Fricción, fricción entre las dos, probablemente si ha habido algún golpe, alguno sufrió algún golpe, pues ahí se me genera un concentrador de esfuerzos local. Si un cableado sufrió un golpe, le pasó un camión por encima, aplastó esa parte y probablemente me generó unas tensiones, una compresión que me va a generar un concentrador de esfuerzo local y que por ahí probablemente vaya a tener la falla, ¿cierto? Esa es la parte otra parte que no hemos discutido, que también quería mostrarles con esto, ¿cierto? Bueno, no sé si tengan más preguntas con respecto a esto. Yo pongo la tabla esta que creo que hace falta, ¿sí? Y les subo este material. Acá hay un ejercicio también para que trabajen, ¿sí? Para que lo trabajen por su cuenta. ¿Ok? Y pues ya, entonces dejemos acá. Yo creo que entonces el lunes también les voy a subir la parte de cadenas para que le peguen una revisada a ustedes. ¿Sí? Y entonces el lunes comenzamos con engranajes. ¿Listo? Entonces voy a prender la cámara para despedirnos. No sé si tengan alguna otra inquietud. Inquietudes, dudas. Bien, bueno, entonces si no, entonces dejemos ahí. Y nos vemos el lunes entonces. ¿Listo? Listo, profe, hasta luego, gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, listo, chao, chao. Hasta luego, profe. Listo, chao, chao.